déjeme saludar a dos amigos más de esta familia sin censura, a la doctora en antropología y profesora de la UNAM, Elisa Godínez, a quien saludo con mucho gusto. Te mando un abrazo, Elisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Vicente, mucho gusto de estar contigo, con tu audiencia, un abrazo igualmente. Gracias, gracias. Y también saludo, le mando un abrazo al querido amigo Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX y secretario de la Asociación de Periodistas Desplazados. Querido Amir, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, a toda la audiencia de Sin Censura. Y pues bueno, aquí estamos pendiente y pues el like para arriba. Así es. Oigan, pues déjenme iniciar con una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador y la vamos desmenuzando juntos. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional hoy por la mañana, Elisa, Amir, que es tiempo de sopilotes. Y dice que básicamente hay personas a las que les gustaría que le fuera muy mal a su gobierno. Y hace referencia incluso a Felipe Calderón, a Fox y hasta el periódico Reforma. Iniciamos con el llegue, el raspón político que le deja a Felipe Calderón. Vemos y escuchamos al presidente. Están, pero muy deseosos de que haya tragedia, de que nos vaya mal. Son tiempos de sopilotes. Hasta el expresidente Calderón, no sé si tienes por ahí un Twitter que puso, fíjense en qué anda. Por eso, si el pueblo lo decide, si el creador lo permite, la ciencia, la naturaleza, terminando en septiembre, no me vuelven a ver ni el pelo. Porque no se puede. Ya uno tiene su tiempo, la oportunidad de servir. ¿Cómo va uno a estar con desfiguros después de haber tenido la oportunidad, más en su caso, que no ganó? Sí. Y bueno, ya terminó su gobierno, ya, gracias a la vida, ya, lo hizo bien, lo hizo mal, ya, pero no, demasiado apego al poder, mucha ambición. Mire, acusan que murió un trabajador de ICA en Dos Bocas. ¿Quién lo dice? Reforma. ¿Podrían corroborar el fallecimiento del trabajador? Sería gravísimo. Así está. Lamentable. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Aprovecho para agradecerle a María Leiva por los $5 de superchat. Dice poquito, pero con mucho gusto y agradecida porque por ustedes se me cayó la venda de los ojos respecto al PRI y al PAN. Y por mensajes como usted, María Leiva, es que seguimos adelante contra viento y marea. Muchas gracias, querida María Leiva. Pues yo no sé cómo la vean ustedes, pero el presidente aprovecha para volverle a decir a Felipe Calderón que se robó la presidencia y dice el presidente, ya, a mí no me van a volver a ver ni el pelo, dice, pero ya, uno gobierna y después, con mucho respeto, Elisa, a dejar de estar chingando, casi le faltó decir a Felipe Calderón que un día sí y el otro también le mete ruido al debate público nacional. Elisa, dame tu opinión acerca de estas campañas que creo que se han intensificado por lo de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, tal cual lo mencionas, Vicente, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto hay que leerlo en ese marco, una campaña que está muy fuerte para oponerse a la discusión de la reforma eléctrica y del tema del litio, ¿no? Que no es poca cosa, y además en la antesala también de la revocación, bueno, de la consulta de la revocación del mandato.
Yo pienso que esta semana por lo menos hemos visto dos momentos muy álgidos y que son preocupantes a mi juicio, porque se nota que la oposición está subiéndole un poco la apuesta a crear situaciones de confrontación. ¿Y por qué? Bueno, como decía hace rato, en principio, pues porque estamos en esta discusión que es muy importante para el país, es muy relevante, y están desatados, ¿no? Están haciendo y echando toda la carne al asador pues para desprestigiar esto, para que no en los medios de información tradicionales no se discuta esto, y más bien se genere, pues como siempre, ¿no? De parte de ellos la percepción de que pues esta reforma no tiene sentido y que no se debe de aprobar, etcétera, ¿no? Pero fíjate que a mí me preocupó lo que vimos esta semana en la Ciudad de México, que fue protesta de los trabajadores comisionistas de las gaseras, ¿no? Bueno, hicieron unos paros aquí en la Ciudad de México que crearon mucho caos, y eso, pues son situaciones que enojan muchísimo a los ciudadanos, porque imagínate quedarte atorado durante horas, ¿no? En la noche de regreso a tu trabajo, ¿no? Después de venir cansado y todo esto, y bueno, te tienes que aventar 4 o 6 horas o más esperando. O quedarte sin gas, Elisa. Exactamente, o quedarte sin gas, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que eso, junto con lo que ocurrió en Dos Bocas en estos días, me preocupan tanto, son situaciones, como te digo, que buscan generar esta confrontación, y que bueno, en mi caso personal, mi opinión personal con el tema de Dos Bocas es que sí, para mí es muy evidente que se quiere crear esta situación de calentar el ambiente, pero sí creo que el gobierno tiene en principio que esclarecer y deslindar responsabilidades, porque es una situación que, aunque el presidente bien dijo ayer y hoy reiteró pues que era un asunto de un conflicto entre sindicatos, ¿no? Por el asunto, digamos, que quién se lleva el contrato colectivo en Dos Bocas y demás. Lo cierto es que al ser una instalación estratégica para la nación, pues obviamente tiene que estar muy resguardada y muy cuidada y demás, ¿no? A mí no me queda muy bien claro cómo estuvo el asunto en términos de qué policía, si fue la policía local o quién, que, digamos, disparó estas balas de goma y demás. Me queda claro que el conflicto es más artificial que otra cosa y tiene la intencionalidad de crear una situación de confrontación, pero por eso mismo pienso que el gobierno tiene que ser muy, muy cuidadoso, tiene que estar realmente muy al pendiente, precisamente porque ya se ve que lo que quieren crear es este tipo de confrontaciones, ¿no? Y que hay una intencionalidad muy clara de crear estos episodios que ya vemos, ¿no? Periódicos como El Reforma y otros tantos más se van a aprovechar para crear, como el día de ayer, una situación en la que durante horas, ¿no? Dijeron una noticia falsa, ¿no? Que era que un trabajador había muerto y demás, sin confirmar, ¿no? Con total impunidad. Pero el problema con esto es que va creando una percepción, ¿no? O sea, quien no está muy informado y nada más escucha eso, le mandan un cachito de la nota, pues obviamente se va a ir con la finta, ¿no? Y yo creo que en este momento es muy delicado, ¿no? Porque no sabemos hasta qué grado esta gente pueda escalar las cosas. Gracias a Juan MPM por los $10 de superchat. Dice: saludos, Vicente, y la reforma va porque va. Amir, ¿tú también ves este riesgo del que habla Elisa? ¿Será que la oposición ya llegó al punto de estamos dispuestos a todo? Porque ya entendieron que uno se tendrá que ir al basurero de la historia, o todos. En el caso del PRI y el PAN, el PRI dice que hay que discutir, a debatir la reforma. En el PAN ya piden romper el pacto, la alianza, en caso de que el PRI ayude a aprobarse esta iniciativa de reforma eléctrica del presidente. ¿Tú cómo ves, cómo entiendes las cosas? Pues yo creo que el querer generar esta percepción de que el presidente es malo viene desde varios años atrás, una década, ¿no? Recordemos
campaña de Es un peligro para México, en donde contratan a un especialista precisamente, y que lo ha comentado el presidente varias veces, le afectó. Es decir, saben cómo hacer la campaña sucia. Son expertos en simular y crear campañas de desprestigio. O sea, estamos enfrente de lo que ya conocemos desde tiempo atrás. A mí me gustó mucho la participación pasada que tuviste, una frase que decía: ya tenemos la experiencia vivida, la reforma energética ya la vimos, ya la experimentamos y no ha servido para nada. Entonces, si ya lo conocemos, ellos quieren decirnos y le apuestan a que al instinto, ¿no? Sentimos que nos va a ir bien. Entonces, eso es crear percepción. También, pues bueno, estoy de acuerdo en que la percepción es a lo que le están apostando, porque el que genera percepción genera realidad. Aunque no sea verdad, la percepción es una realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser no cierto, pero si la población lo percibe así, se vuelve cierto. Y esto es a lo que ellos le están apostando, porque son expertos en estas estrategias y estas tácticas. Me encantó cómo el presidente le dice a Calderón que más él, que ni siquiera ganó y tuvo la oportunidad de ganar, de gobernar este país. O sea, yo creo que hay una constante guerra contra Andrés Manuel López Obrador, mediática, de percepción, desde mucho tiempo atrás. La reforma energética, por supuesto, no es la excepción. Y entonces ellos apuestan a generar un conato de un incendio, digámoslo de esta manera, un incendio pequeño, y maximizarlo. Miren, lo vimos en las famosas puestas estas de frena, cuando hicieron esa supermarcha, entre comillas lo pongo, ¿no? Y sacaron una foto de que estaban llenando el Zócalo, y que solamente era una perspectiva de una toma que hacía ver que era mucha gente, pero en realidad no era nada. Después generaron un montón de casitas ahí vacías y las vimos hasta volar, ¿no? Con el aire. Pero era crear la percepción de que había una gran manifestación. Y esto es a lo que ellos juegan. No están jugando en el fondo, y tiene mucha razón en decir que pues hay mucha gente que no se informa por el recortito que le mandan en su WhatsApp, por la Claro. cabeza que le ponen y ya. Entonces, están apostando a la percepción. Seamos muy cautos y leamos la nota completa, o comparemos notas con notas y opiniones con opiniones. Precisamente por lo que estás mencionando, Amir, hay que ver y escuchar al presidente referirse al Reforma, porque desde mi trinchera como comunicador, yo también veo con mucha preocupación que se intensifican estas fake news, estas noticias falsas, esta tergiversación, la infodemia, gracias a 50 FJ Toledo, que se convierte en un nuevo miembro de la familia de Sin Censura y elige ser un benefactor mensual, haciendo una contribución mensual a nuestro canal. Muchas gracias por su apoyo económico, muchas gracias a todos por los comentarios. Vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, meterle un periodicazo al periódico Reforma hoy, por la forma precisamente en la que reportan esto de lo que hablábamos, Elisa, Amir, lo que ocurrió en Dos Bocas. Vean y escuchen. Abajo, ¿qué es? Toma control en Guerrero. Papá Félix. Ya no es el toro sin cerca. Ahorcan a Tula y la guardia nada. Imagínense esta portada con una portada del Reforma. Ahí se los dejo de tarea. Cualquier día del gobierno de Salinas. Nada más para ver los contrastes. Pero bueno, vamos nosotros a seguir trabajando y garantizando la libertad de expresión. Pero sí, están muy nerviosos y eso los lleva pues a hacer el ridículo, que es muy lamentable.
creo que hasta Fox sacó también su mensaje. A ver si lo encuentran. Jesús. Bueno, pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador refiriéndose a la portada del periódico Reforma. Le llama Pasquín Inmundo nuevamente en la mañanera al periódico Reforma. Yo nada más voy a diferir, Elisa, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con mucho respeto, pero creo que en su afán de no censurar, de no ser visto como autoritario, de defender la libertad de expresión, en realidad lo que está haciendo el presidente es darles licencia para mentir a muchos de estos medios de comunicación, Elisa. Es un buen tema el que planteas, Vicente, porque yo digo, ¿qué más quisiera uno que realmente se hubiera consecuencias, ¿no?, reales para quienes mienten tan descaradamente y además con cosas tan delicadas? Han mentido, digo, siempre, y especialmente en este régimen se han dedicado pues justo a hacer prácticamente lo que yo denomino campañas sucias en medios, ¿no?, para crear, como se decía hace rato, percepciones, y quedan impunes. Desafortunadamente, regular eso, pues es delicado porque claramente lo que buscarían muchos y estarían muy contentos es que López Obrador fuera censor, ¿no? Igual que están esperando y quisieran y se truenan los dedos y se están así esperando el momento en el que haya justo un episodio de estos en donde algo pase, como ayer, ¿no? También es parte del asunto, ¿no?, de la percepción, de decir que López Obrador es represor, ¿no? Entonces, precisamente ni la censura ni la represión es lo que han logrado que López Obrador caiga, y no lo van a lograr, porque López Obrador en ese sentido tiene una convicción muy, muy, muy clara, tiene principios muy férreos al respecto, y no lo va a hacer, ¿no? Y tal vez haya un costo de eso, ¿no? Sin duda que lo hay, ¿no? Porque, pues como tú bien lo dices, y difieres, y estás en todo tu derecho por lo demás, como yo también en muchas cosas difiero, pero a lo que voy con esto es que él tiene que ser muy cuidadoso con eso, específicamente con el tema de la censura y con el tema de la represión, porque es precisamente en donde quisieran los opositores, quisieran sus adversarios, que él cayera, ¿no?, para decir, mira, es igual, viste cómo no cambia, viste cómo es igual a todos, ¿no? Y yo creo que bueno, son temas delicados, pero sin regulación, Elisa, nos lleva a la tiznada a otros. Por ejemplo, ve el caso de Sin Censura. Estamos con los canales principales tirados por YouTube, por una entrevista que le realizamos a Gerardo Fernández Noroña y un episodio por el tema del cubrebocas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Porque no hay regulación, los verificadores de YouTube decidieron que eso iba en contra de sus políticas y nos tumbaron los canales. Y yo he visto cosas muy disfrazadas de verdad en redes sociales de parte de los medios grandes de comunicación y no pasa nada. Por ejemplo, ¿cuándo se han enterado que tumban el canal de Milenio o de Noticieros Televisa? A pesar de que entrevistan, por ejemplo, a una Denise Dresser, y Denise Dresser ha caído una y otra vez en fake news. O López Dóriga, ¿cuándo han sabido que le tumban el canal a López Dóriga? Y ha caído una y otra vez en fake news. Por eso digo que sin regulación nos lleva a la tiznada. Otros defiende la libertad de expresión, no se expone a ser, incluso no siendo autoritario, lo llaman censurador, lo llaman dictador, y ahí nos vamos entre las patas muchos. Perdón por las expresiones y perdón por interrumpirte, querida Elisa. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, y fíjate que esa es una discusión que daría para otra mesa, creo yo, porque fíjate que lo que yo creo es que, bueno, en lo personal siempre pienso que estamos, aunque somos gobierno, ¿no?, aunque estamos apoyando a este régimen y demás, finalmente es un régimen que está
bajo asedio. O sea, no es que estemos en las condiciones igual que otros gobiernos, ¿no? Que podrían, no. O sea, es un gobierno que tiene mucho en contra. Y así tenemos que seguir trabajando y seguir apoyando y seguir empujando como ciudadanos. Y esto que mencionas específicamente de lo que ha pasado con tu canal y de las consecuencias que tiene la no regulación, pues eso, que te digo, nos lleva a una discusión que tendría que ser más amplia, porque cómo se regulan a estas empresas privadas, ¿no? Como las redes sociales, como YouTube y demás, ¿no? ¿Cómo se regularían sin que quien lo intente o demás, ¿no? Caiga en ser un censor, ¿no? O que se le acuse de coartar la libertad de expresión. Creo que aquí yo pondría el acento, y nada más lo dejo como para otra ocasión tal vez, en cómo nos organizamos, ¿no? Nosotros como ciudadanos, no porque el gobierno no le corresponda, ni mucho menos, pero me parece que esto es también parte de la lucha por profundizar la democracia de este país, que yo ya lo he dicho en este espacio tuyo varias veces, es muy nueva. Finalmente es una democracia muy nueva que tenemos que defender y que tenemos que empujar para que se profundice. Así es. Mira, en estos momentos hay comentarios que son incluso más valiosos que los mismos superchats, que no tienen signo de pesos o de dólares, pero lo significan todo. Lulú Osorio me escribe: Vicente, dame chance de cobrar mi pensión y me pongo la del Puebla con un chayotito. Mi querida Lulú, muchas gracias, que Dios la bendiga. Qué chulada de audiencia la que tenemos aquí en Sin Censura. Gracias a Bernaldo Martínez por los $5 de superchat. Dice: saludos, Vicente, estamos contigo desde Salinas, California. Saludos a todos los paisanos que nos ven y nos escuchan allá en la Unión Americana, en Estados Unidos. Mi querido Amir, ¿defensa de la libertad de expresión o licencia para mentir? Y en tiempos de sopilotes está camarón. Sí, es un tema muy complicado regular este tipo de situaciones. Es más, yo difiero un poco en esto. Yo creo que hoy está regulado y que no estaba regulado con Peña Nieto, ni estaba regulado con Calderón, ni con Fox, ni con Salinas. Y lo voy a explicar. En esos tiempos de los gobiernos pasados, pues había una cantidad que se inyectaba a los medios de comunicación, Reforma y todos los que ya sabemos, ¿no? Los que ya conocemos, Reforma, Universal, Milenio, todos estos, y controlaban la información. Eso es una especie de censura a los medios de comunicación a través del dinero público. Pero no estaba la otra parte, es decir, aparte de eso, bajaban la voz y le bajaban mucho el volumen a las personas críticas que de alguna manera pues trataban de alzar la voz en algún momento. Yo creo que en este momento la cosa está regulada porque hay una mañanera que los exhibe cuando mienten, hay noticieros como Sin Censura que los desmienten y que tienen grandes audiencias, hay algunos colegas a través de las redes sociales que empiezan a tener mucha penetración en la vida, en la opinión pública y que regulan a esta prensa que está acostumbrada a golpear para denostar y sacar. Entonces, pues, yo creo que sí hay una regulación en este momento, tal vez no legal, pero sí hay una regulación moral. Y esto no ocurría en el pasado. A mí, mira, el tema que le pasa Sin Censura de esta es una noticia que, bueno, sale una confrontación de un diputado con una persona y que seguramente a lo mejor lo reportaron varios medios de comunicación. No sé, confronta a Ciudadano a Noroña por no usar cubrebocas, podría haber sido el titular. Y aquí lo censuran y cancelan los canales. Pero yo sí digo una cosa, el medio de comunicación no es el canal. El medio de comunicación es el equipo que lo conforma y la audiencia que tiene. Si Sin Censura el día de hoy muta y rota a otra red social, muy probablemente la gran mayoría de su audiencia vaya a escucharlos a esa red social. Porque Sin Censura no es
el canal de YouTube, es su equipo de trabajo, es Vicente Serrano y su equipo y su audiencia. Es decir, yo creo que sí hay castigo para Reforma, porque nunca antes se le habría criticado tanto a Reforma como en estos tiempos. Y eso afecta a la audiencia que tiene y cómo es la audiencia la que sustenta al medio, pues entonces, difiero ¡pum!, respetuosamente. se está desplomando. Difiero respetuosamente. Mira, ya empezamos con este debate y se está poniendo sabroso. ¿Por qué no le ha pasado a Televisa y a TV Azteca? Televisa y TV Azteca siguen ocupando el primer y segundo lugar de los beneficiados con la publicidad oficial, que si bien no es en las mismas cantidades de Peña Nieto, siguen recibiendo publicidad oficial en la cuarta transformación en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso yo siempre digo no a la publicidad oficial, aunque se llame Andrés Manuel López Obrador el presidente de México. Pero ¿por qué, por ejemplo, no le ha pasado a Televisa y a TV Azteca? Cuando en TV Azteca tienen a Javier Alatorre, que pidió no hacerle caso a López-Gatell en plena pandemia, y lo que hemos visto de Televisa hasta con los montajes. Te lo dejo sobre la mesa. Vicente, porque tú eres un fenómeno, Sin Censura es un fenómeno nuevo, relativamente, lo voy a poner entre comillas, ¿no?, que va ganando terreno en el campo de la comunicación, que les va quitando las audiencias a muchos medios de comunicación hegemónicos o de antaño o convencionales, y que estás pisando callos, y que la cuesta hacia arriba siempre va a tener cansancio y va a tener obstáculos. Esto que tiene Sin Censura del día de hoy es para crecimiento, yo te lo aseguro. Te aseguro que la censura que sufrieron confirma, y por lo menos en mi persona, y lo expreso públicamente, confirma el gran trabajo que están haciendo. Y tal vez, o sea, lo que quiero dar a entender es que, pues sí, no les está pasando a ellos, y tal vez sí deberían de haber sido castigados, y esto que dijiste de Javier Alatorre es el ejemplo más claro de que la cancha no está pareja. Pero dime, Vicente, ¿cuándo hemos jugado los medios independientes con canchas parejas con ellos? Siempre han sido unos gandallas, desde el dinero público que les dan, desde la frecuencia que tienen abierta en todo el país, hemos jugado en desventaja. Y bueno, estamos acostumbrados a jugar en desventaja contra ellos. Pero lo que le pasa a Sin Censura es una forma de crecimiento, a mi punto de vista, y de cimientos más firmes, porque entonces se está viendo que Sin Censura, una de las cosas que nunca se debe perder de vista, y yo felicito a tu gran audiencia, es que tumban tus canales y hoy tenemos 8,000 personas escuchando este noticiero en vivo. Y en la mañana otro tanto, y los comentarios no paran, y los superchats vienen, y las inscripciones, y cómo, o sea, eso es el poder que tiene la verdad de Sin Censura, le guste o no le guste el que sea. Y miren, el presidente López Obrador, a pesar de siempre haber dicho la verdad, de haber estado nos diciendo estos cabrones son unos rateros, son unos pues bueno, lo quisieron desaforar. ¿Y cuándo desaforaron a Vicente Fox o a Felipe Calderón? Nunca. Pero llegó a la presidencia. ¿Qué quiero decir? Esta construcción que se lleva de Sin Censura es firme, es sólida, y bueno, ellos tendrán que pasar su proceso de desacreditación. Yo no le veo mucho tiempo de vida a medios como Reforma después de López Obrador. Buen punto. Amir, nada más para dejar sobre la mesa, pues ojalá que también exista el piso parejo. Estoy de acuerdo, los medios de comunicación independientes nunca hemos tenido piso parejo, siempre vamos cuesta arriba, pero muchos nos imaginábamos que en la cuarta transformación se emparejaría más el panorama, y ojalá que de aquí al 2024 el presidente se anime y de plano le dé cuello al presupuesto de publicidad oficial. Vicente, nada más rapidísimo, perdón, pero sí se está emparejando el piso. Hoy Meme Yamel sale con temas súper relevantes a nombre de Sin Censura y deja al medio de comunicación en lo más top de lo más top. Hoy sí hay más piso parejo. Han sido comunicadores como Hans Salazar, por ejemplo, como Lord Molecula, que nadie los hubiese visto antes, pero que hoy son
muy buenas. O sea, el piso sí se va enganchando, tal vez no en el billete, pero sí en la bocina, en el nivel de bocina. Hoy la Bueno, bocina de Sin Censura es enorme. buen punto, Amir, buen punto. Es que yo soy muy aprensivo, soy muy aferrado y creo que tienes la razón, mi querido Amir Ibrahim. Querida Elisa, cerremos con esta última ronda, cerremos esta mesa de diálogo preguntándote tu opinión porque hubo un tuit y una columna en el Financiero de Martí Batres que generó que la víbora chillara. Le llamó la beca Sheinbaum a estas becas para los jóvenes, para los niños, y se desató la controversia. Hasta yo dije, cabrón, ¿cómo vamos a defender una beca que le pongan Sheinbaum cuando estamos contra la tarjeta rosa en el Estado de México y esto de uso clientelar del dinero de todos? Ya aclaró Martí Batres que no se llama la beca Sheinbaum, pero creo que sí fue pues una llamada de atención, por lo menos, no sé si te tocó verlo y qué piensas de esto, Elisa. Sí, totalmente, Vicente. Fíjate que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo creo que no es conveniente eso, o sea, porque al final nos recuerda como momentos como muy, muy desagradables de nuestra historia reciente, ¿no? Como esto de la tarjeta rosa o ese tipo de cosas que suenan y parecen, aunque no lo sean, como muy clientelares, ¿no? Eh, yo creo que fue una cosa muy desafortunada nombrarla así, porque no le hace justicia finalmente, no le hace justicia y aunque Martí es una persona con mucha experiencia, pues, o sea, es un político muy experimentado y escribió después la columna en donde aclara muy necesariamente la historia de esta beca, mi beca para empezar, o Bienestar para los Niños, mi beca para empezar, tiene un nombre más largo, pues, pero esa beca tiene mucha relevancia porque al final es una beca que está hay una cosa interesante del pasado, digamos, o de los antecedentes de esta beca. El antecedente de esta beca era la llamada beca de niños talento, que empezó a ser vigente en el gobierno de Marcelo Ebrard. Y era una beca que se destinaba a niños que tenían buen promedio, ¿no? Entonces, me parece que lo que sucedió después con esa beca, que fue precisamente lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum hizo, que es, a ver, no vamos a seguir con este esquema que solo favorece a unos cuantos, sino que vamos a universalizar este derecho a que los niños y niñas tengan un apoyo para sus estudios, ¿no? Y entonces eso acaba olvidado o acaba en segundo lugar y no se olvida, no se recuerda que justamente es un esfuerzo de la beca Bienestar para niños y niñas, de universalizar eso, ¿no? De hacerlo accesible y no seguir reproduciendo un esquema que era pues, para unos cuantos, que profundizaba digamos, la diferencia, ¿no? Agudizaba la diferencia y la discriminación. Y además, esta idea del talento, pues la verdad es que es muy fea, ¿no? Porque es como solamente los niños que tienen buenas calificaciones tienen talento, pues no, esto está mal, porque no es cierto, no es así. ¿No? El que un niño saque buenas calificaciones depende de un montón de cosas y eso no se contrapone con que sea o no talentoso o incluso que tenga capacidad y habilidades, ¿no? O sea, las calificaciones sabemos que no reflejan siempre la verdad de la situación. Entonces, sí, creo que ahí la regó Martín. Me sorprende porque insisto que es una persona con mucha experiencia, pero bueno, rectificó y tal. Ojalá que no vuelva a repetirse una situación así. Y sobre todo porque la Ciudad de México tiene, creo yo, una historia muy, muy de reconocerse de muchos de los programas sociales que hoy ya son y tienen cobertura a nivel nacional y están elevados a rango constitucional por este gobierno, empezaron aquí, ¿no? Como la pensión a los adultos mayores y otros. ¿No? Entonces, me parece que para hacerle justicia a esa historia reciente,
pues no hay que caer en estos platos. Claro. Mi querido Amir Ibrahim, cerramos con un comentario, una reflexión, una opinión tuya. Yo creo que Claudia es un buen elemento de la 4T, uno de los más rescatables que tiene la 4T. Creo que el comentario efectivamente reduce el fondo del tema y se centra en una banalidad, ¿no? Que es la beca de Claudia. Y bueno, a ver, no estamos hablando de la beca de Claudia, estamos hablando de un apoyo esencial al estudiante, niño y niña. Ese es el fondo del tema. Lo que quiere los retractores de Claudia Sheinbaum, hay que decirlo, porque tiene igual muchos retractores, igual que Brad, igual que Santiago Nieto, igual que el doctor Gatell, ¿no? Es que nos centremos en esa banalidad. El fondo no es ese, el fondo es la beca, el apoyo real que están estudiando. Entonces, caer en el juego de criticar a Martín, sí, desafortunado, sí, punto, se acabó, ya, no más. ¿Están ayudando? También, y eso sí es importante. La verdad es que yo creo aquí que pues la riega, pero bueno, regadita y punto. Vámonos a lo que sigue, ayudar a las personas a sacar los recursos públicos para la gente, a ponerlos a trabajar para el crecimiento del país, a poner a trabajar la economía, a levantar el país después de la pandemia y ayudar a los chavos a que salgan adelante. Bueno. Yo creo que ese es el fondo del tema y que bueno, pues van a usar cualquier cosita para desacreditar a Ebrard, para desacreditar a Claudia, para desacreditar a Santiago Nieto y a todos estos que vienen resaltando en la 4T, que son, digamos, a mi punto de vista, pilares de esta transformación. Entonces, claro, yo creo que aquí, pues bueno, centrémonos en el tema central y pues bueno, pues yo la verdad que creo que la riega, pero no es para tanto. Mi querido Amir Ibrahim, tú sabes que te estimo, te aprecio, te respeto. ¿Cómo cerramos? ¿Con qué invitación para que te sigan en dónde a las personas que nos están viendo y escuchando? En mi Twitter, Amir Ibrahim, arroba Amir Ibrahim QROO, es mi Twitter, en mi Facebook como Amir Ibrahim Periodista, y bueno, reflexionar y agradecerle a esta gran audiencia que tiene Sin Censura el apoyo que se le da a un medio de comunicación como este, indispensable para la democracia del país. Créanme lo que en este momento lo que debemos de hacer los comunicadores es luchar porque este tipo de espacios independientes, porque yo sí puedo decir que he visto mucho los medios de comunicación, en mi andar he caminado muchos por medios, sobre todo en puestos directivos, y he visto muchas cosas. Y créanme que un medio independiente es valiosísimo. Y Sin Censura es un medio independiente. Su estilo es diferente, les podrá gustar a algunos o no el estilo. A mí me encanta poder venir a decir, expresarme como soy, ¿no? Y yo creo que la gente lo aprecia muchísimo más y bueno, creo que debemos de apoyar este tipo de proyectos de comunicación que más de ser de Vicente Serrano, que dignamente lo encabeza y que tiene un equipazo, ¿no? Ceci, aprovecho para darte una felicitación por el trabajo que haces, ¿no? Además de eso, es de ustedes el medio de comunicación, es de la audiencia, y si la audiencia lo quiere, aquí va a estar. Agradezco tu generosidad con las expresiones, mi querido Amir Ibrahim. Elisa Godínez, ¿en dónde te puede encontrar la gente para que te siga, para que vea, para que lea tus opiniones? Pues ahora no estoy muy activa en redes sociales porque he tenido mucho trabajo, pero me pueden seguir ahí en Twitter. Mi Twitter es @Tanit, que es T de Toño, A, 3 Ns y T, y ahí es donde normalmente me expreso más. Y bueno, antes de irme, sí, pues de expresarte, Vicente, mi solidaridad y sobre todo mi apoyo, porque pues está muy gacho que pasen estas cosas, pero yo estoy segura que independientemente de todos estos obstáculos que salen en el camino, pues ya tienes una audiencia muy sólida, ya tienes un trabajo muy sólido, tú y tu equipo, y me parece que esto pues les va a hacer lo que el viento a Juárez. ¿En qué sentido? Sí es muy molesto, pero ustedes llegaron para quedarse porque
porque hacen un trabajo fundamental, porque los medios hegemónicos o tradicionales, pues bueno, sí son esos, sí tienen mucho poder en el sentido de que todavía tienen mucha penetración y bueno, obviamente tienen muchos recursos, pero nada como algo que es auténtico como esto, ¿no? Nada como algo que es orgánico, que ahí ves a la gente apoyándote, que ahí ves a la gente comentando en todo momento, y que esto es lo que llegó para quedarse. Lo otro va de salida. Y qué bueno y qué mejor que haya estos espacios ahora en este momento de país, que es muy importante, es un momento histórico, y pues que ustedes sean los protagonistas. Un abrazo. Te agradezco mucho, Lisa, también a ti por tu generosidad. Les mando un abrazo y nos vemos pronto aquí en Sin Censura, que es la casa también de ustedes. Elisa, Amir, gracias, buenas noches. Adiós. Bueno, buenas noches. Y quiero